Buen día, en esta clase veremos lo que es la lógica proposicional, su sintaxis y la semántica, y veremos cómo se evalúan las sentencias, cómo tendrán un valor de verdad o de verdadero. La lógica proposicional. Dijimos anteriormente que para que un agente tuviera inteligencia debería de tener lo que es un conocimiento o una base del conocimiento. Esa base del conocimiento debe ser representada por medio de un lenguaje. El lenguaje puede variar. En este caso vamos a ver el lenguaje de la lógica proposicional, la cual es una relativa forma simple de la lógica. Es un sistema matemático para razonar sobre proposiciones y sus relaciones con otras. Son proposiciones o sentencias. Una preposición expresa un contenido semántico a la que bajo cierto procedimiento acordado o prescrito es posible asignarle un valor de verdad. Esta sería la definición de proposición o sentencia, los cuales se utilizan en lo que es la lógica proposicional. Se utilizan sentencias que son sentencias matemáticas de verdaderas o falsas, y vamos a verlos en un momento. Un ejemplo de sentencia serían estos que están aquí. Sería: Sofía es inteligente, es una sentencia, y Sofía ha trabajado duro es otra sentencia o proposición. Serían ejemplos de cómo formar sentencias con enunciados o palabras. Después le vamos a dar un valor, una variable a cada una de estas sentencias, y esta sería la forma de representar el conocimiento conforme a este lenguaje, que sería la lógica proposicional. Hablando de lo que es el lenguaje, igualmente como en el lenguaje natural, como ejemplo ahorita en los enunciados de Sofía es inteligente, Sofía trabaja duro, es posible formar nuevas sentencias uniéndolas, estas sentencias con, por ejemplo aquí formamos el enunciado con las mismas dos frases anteriores, que si Sofía es inteligente y Sofía trabaja duro, entonces obtendrá calificaciones altas. Todo esto es otra proposición o otra sentencia en el lenguaje natural. Y de igual forma vamos a ver cómo se forman lo que son sentencias complejas. A partir de algunas variables con algunos conectores vamos a formar sentencias nuevas. Este es un ejemplo de cómo se utiliza el lenguaje natural con sentencias y cómo se forman sentencias complejas. Y como me dice la última frase aquí, es esta sentencia que ya se formó con conectores, aquí el y entonces serían los conectores de estas dos sentencias de Sofía es inteligente y Sofía trabaja duro, y aparte le agregamos obtendrá buenas calificaciones o calificaciones altas, y ya sería una sentencia compleja, todo en conjunto, con sus respectivas conjunciones. En lógica proposicional se maneja lo que es el valor de verdad. El valor de verdad, si una sentencia es verdadera o falsa. Por ejemplo, si tenemos aquí que Sofía es inteligente, puede ser verdadero o puede ser falso. Es una sentencia, pero le podemos dar el valor de verdadero o de falso. Igual en la otra frase de Sofía trabaja duro, puede ser verdadero o puede ser falso. Se le puede dar esos dos valores. Solamente esos dos valores en lógica proposicional. Solo es el valor de verdadero o de falso, que sería, si lo vemos como lógica booleana, sería 0 o el 1. Por lo que cualquier sentencia puede tener un valor de verdadero o falso. Nada más esos dos valores. La lógica proposicional está formada por objetos y funciones. Por ejemplo, aquí el objeto en la frase Sofía es inteligente sería de quién se habla, de Sofía, y la función sería es inteligente. Si lo vemos como una función de, por ejemplo, f de x, la función sería f y x sería el objeto. Entonces aquí podemos poner como la palabra inteligente como una función, y de quién se habla o quién se está evaluando como inteligente sería la palabra de Sofía, ¿no? El enunciado. Igualmente estudia, y abrimos el paréntesis, estudia sería la función, y quién estudia, bueno, Sofía o bueno, quien sea, ¿no? Cualquier nombre. O de quién se está hablando, de si estudia o no estudia, o si es inteligente o no es inteligente. Si lo vemos como una función, y serían funciones y objetos las frases o las sentencias. La sintaxis de la lógica proposicional. La sintaxis, como se dijo anteriormente, describe las reglas gramaticales de una sentencia o proposición, o sea, cómo se va a escribir, qué símbolos o cómo se va a representar ese lenguaje. En la sintaxis de lo que es la lógica proposicional, pues se va a utilizar lo que son variables, P, Q, R, S, todas esas van a ser variables o van a representar una proposición. Por ejemplo, las que ya vimos, Sofía inteligente sería P, y Sofía estudia sería Q. O sea, son dos diferentes proposiciones, entonces son dos diferentes variables, P y Q, que representarían los enunciados que ya vimos anteriormente. Y bajo estas reglas sería lo que es
cómo se escribe o cómo se representa lo que es la lógica proposicional. Otros elementos sintácticos de lo que es la lógica proposicional, dijimos que vamos a utilizar lo que es un conjunto de símbolos P, Q, R, etcétera, empezando con la P siempre, de los cuales cada uno de estos va a ser verdadero o falso. Y ya dijimos que se le da un valor de verdadero o falso a cada sentencia. Cada sentencia es un símbolo P o Q o R, dependiendo qué significa, se le va a dar un valor de verdadero o falso. También se van a utilizar lo que son operadores lógicos, que son la y, o, no, y la implicación y la bicondicional. Serán estos 5 símbolos con los que vamos a generar proposiciones complejas, como vimos ahorita que tenemos una frase: Sofía es inteligente, Sofía estudia, y si las unimos con la i, aquí en este caso va a ser el símbolo del primer símbolo, que es como una a, que es de an, sería ese el símbolo de i, este sería el símbolo de i. Para formar sentencias nuevas, el símbolo de o, este que está aquí, es como una v. La negada, o sea, podemos tener p que era Sofía es inteligente. Si lo negamos, pues decimos que Sofía no es inteligente. Y la implicación, ahorita vemos qué significa la implicación. Y la bicondicional, que es dos flechas, una a la izquierda y otra hacia la derecha. Y frecuentemente se utilizan lo que son los paréntesis para agrupar términos, como en el álgebra. Si tenemos varios términos, los agrupamos. Y hay dos símbolos que son especiales o constantes, la T y la F. La T es de verdadero, siempre va a ser verdadero, siempre que veamos una T va a ser verdadero, y la F de falso. No utilizamos la V de verdadero porque la podemos confundir con el símbolo de O, que es una V también, bueno, parecida a una V. Entonces, para evitarnos ahí complicaciones, utilizamos la T de verdadero, de true, de verdadero, y la F de falso, de false. Estas son constantes, ¿no? Siempre que veamos esas dos letras van a ser verdadero o falso. Y las demás pues sí son variables. P, Q, R significa cualquier cosa, cualquier sentencia puede significar una P, una Q, una R, como las que ya vimos. ¿Cómo se forman las sentencias proposicionales? Como ya se vio, cada símbolo representa una constante o una sentencia o una oración, pues significa algo. Y bueno, si tenemos aquí los ejemplos, si P es una sentencia y Q también es una sentencia, entonces podemos formar sentencias uniéndolas con los símbolos que ya vimos, que es P y Q, esa es una sentencia. P o Q es otra sentencia. P negada, como ya les dije, es otra sentencia, niega lo que significa P. Y P implica Q, es otra sentencia. Esos serían ejemplos de sentencias, y los vamos uniendo con más símbolos, van a significar sentencias más complejas y así sucesivamente. Las sentencias se les llama sentencias bien formuladas, o WFF por siglas en inglés, que serían las sentencias bien formadas, y estas serían ejemplos de sentencias bien formadas, que sería la P sola, dijimos que es una sentencia. La T de verdadero, dijimos que también es una sentencia. P y Q es una sentencia. P o Q implica R, es otra sentencia. P y Q o R implica S, todo esto es una sentencia, lo ponemos en paréntesis también para agrupar. P o Q negado es otra sentencia. Bueno, aquí está repetida P o Q, y bueno, si le cambiamos aquí el símbolo, P y Q negado sería otra sentencia. Y bueno, este que está aquí no es una sentencia. Para que sea una sentencia bien formada, debería tener aquí otra letra que significaría, o otra variable que significaría que Q implica R y S, ¿no? Entonces sería una sentencia bien formada. Y estos serían los ejemplos de sentencias bien formadas. O sea, debe estar bien representada. Si le falta aquí como el de abajo que estaba aquí, no sería una WFF. La sintaxis. ¿Qué significado tiene el símbolo de O que vimos anteriormente? Es P o Q. ¿Cuál es su significado? Sería que es P o Q, o en inglés OR. ¿Y cómo evaluamos esta sentencia de P o Q? Si es verdadera o falsa, la vamos a evaluar como verdadera, siempre y cuando P sea verdadero o Q sea verdadero. Cuando alguno de los dos sea verdadero, la sentencia P o Q va a ser verdadera. Y si tenemos la sentencia P y Q, pues, si le unimos con este operador lógico que es O, pues tenemos lo que es el ejemplo, ¿no?, de P o Q, que sería una sentencia compleja. No es una sentencia sencilla, ¿no? Ya tiene dos significados, la P y la Q, que las unimos con el operador lógico OR, que sería P o Q, que sería ese sería el ejemplo. El operador lógico I, tenemos aquí su símbolo P y Q en esta sentencia, entonces significa AND, o sea, su significado es AND o I, P y Q.
Y esta sentencia la podemos evaluar como verdadera cuando P es verdadero y Q es verdadero. De otra forma sería falso siempre, o sea, cuando uno de los dos sea falso, entonces la sentencia P y Q sería falsa. La sentencia de implicación significa que si P es verdadero, entonces Q es verdadero. Esta representación de la flecha de izquierda a derecha me dice que P implica Q. Cuando P es verdadero, entonces Q es verdadero, pero no de forma contraria, o sea, no va de Q a P, solamente es de P a Q. Ese hay que poner atención ahí, o sea, de izquierda a derecha en este caso, porque así está la flecha o el símbolo. Si estuviera al revés, de derecha a izquierda, o sea, de Q a P, entonces sería, si Q es verdadero, entonces P es verdadera, ¿no? Pero aquí está de P a Q. Y aquí un ejemplo de la dirección de ese símbolo. Un ejemplo en una sentencia en lenguaje natural, aquí me dice el ejemplo, me dice si está lloviendo, entonces implica que el camino esté mojado. O sea, si P es está lloviendo y Q el camino está mojado, entonces P implica Q, o sea, si está lloviendo, entonces implica que está mojado el camino, pero no al revés. O sea, podemos tener el camino mojado, o sea, la sentencia Q, pero no quiere decir que haya llovido, ¿no? Puede haber estado mojado por alguna u otra razón, o sea, de izquierda a derecha, o sea, de P a Q, no de Q a P. Y aquí me dice la creación en la última frase que Q es verdadero incluso si P es falso, que es suficiente con que P sea verdadero para que Q sea verdadero, pero no es necesario que sea verdadero P para que Q sea verdadero también. El símbolo de bicondicional, flecha de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, este sí tienen que ser los dos verdaderos. Y es una frase bidireccional, o sea, tiene dos direcciones, no es como la anterior solo iba en una sola dirección, esta sí es en dos direcciones. Este símbolo o este operador también es una equivalencia y también se puede decir como un sí, solo sí, o sea, si tenemos P, sí, solo sí, Q. O sea, si P es verdadero, entonces Q es verdadero, y si Q es verdadero, entonces P es verdadero. Si las dos deben ser verdaderas para que toda esa frase sea verdadera. Un ejemplo aquí es en símbolos, si lo pasamos a lo que es el mundo del Wumpus, tenemos aquí una frase o una sentencia, esta que está aquí, que es B, subíndice 1, 1, sí, solo sí, aquí está el símbolo de la bicondicional, sí, solo sí, H que es de un pozo en 1, 2 o pozo en 2, 1. Si recuerdan es la esquina del Wumpus, o sea, aquí estaba la 1, 1 y luego estaba la 1, 2 y la 2, 1. Arriba y a un lado, ¿no? Estaban las casillas, entonces en esta sentencia me dice que hay brisa en 1, 1. O sea, aquí hay brisa en 1, 1. Sí, solo sí, hay un pozo en 2, 1 o en 1, 2, que es lo que vimos del entorno. Aquí me dice que el entorno había brisa en las casillas adyacentes a un pozo. Entonces, si hay brisa en 1.1, quiere decir que hay un pozo en 2.1 o en 1.2. Es lo que me está diciendo la sentencia esta, que está aquí ya con símbolos proposicionales, ya no con sensores como lo vimos o con solo el vocabulario natural. Estamos ya representándolo como una representación lógica o representación en forma de lógica proposicional. Lo importante aquí es que si existe una brisa en 1.1, existen pozo en 1.2 o en 2.1. Y al revés también. Si existe un pozo en 2.1 y en 1.2, quiere decir que hay una brisa en 1.1. Esa sería la bicondicional o la equivalencia. Una vez que ya vimos los símbolos cognitivos o lo que va a unir una frase con otra o una variable con otra, o una sentencia o una proposición para formar proposiciones complejas. Si esa es una sentencia, entonces S negada es el tipo de sentencia negación. Y si tenemos S1 y S2 como sentencias y las unimos con una I o una AND, tenemos una sentencia conjunción. Si tenemos igual la misma sentencia S1, S2 y la unimos con un operador de OR, entonces tenemos una sentencia de disyunción. Y la otra si lo unimos con una aplicación, tenemos una sentencia de implicación. Y la última si lo unimos con una sentencia de las dos frases S1, S2 o las dos sentencias S1, S2 las unimos con una bicondicional, pues tenemos una sentencia bicondicional. Aquí también tenemos lo que es una jerarquía. Este que está aquí es la jerarquía como en el álgebra. Que en el álgebra primero son las potencias, son las potencias, raíces, multiplicación, división, suma, resta.
Entonces aquí tenemos la jerarquía de que si vemos una sentencia un poco larga en lo que es aquí, no sé, si tenemos is, or, implicaciones y todos los demás símbolos, entonces primero resolvemos los negados. O sea, si tenemos un negado aquí, entonces resolvemos aquí P o Q, resolvemos la negación y luego la implicación y así, ¿no? Al último la implicación o la bicondicional y así. Entonces esa sería la jerarquía: primero los negados, después las sí, las or, y luego la implicación, y el último lo que es la bicondicional. Esa sería la jerarquía, o cómo hay que solucionar cuál va primero y cuál va después. La semántica de la lógica proposicional. Dijimos que la semántica es lo que significa la frase o cómo interpretamos el lenguaje en lo que estamos trabajando. Aquí sería la semántica, pues sería la interpretación de la frase en un modelo o en un mundo. Cuando se asigna una frase o sentencia en un mundo o un modelo, se le asigna un significado y se evalúa ya sea verdadero o falso. Como es lógica proposicional, cada una de estas sentencias va a tener un valor de verdadero o falso dependiendo del modelo o del mundo en el que está esa frase o esa sentencia. Los modelos van a ser en lógica proposicional, pues se piensa en modelos. Cada modelo que existe son diferentes, ¿no? Hay varios modelos y los modelos son mundos formalmente estructurados donde la verdad puede ser evaluada. Si tenemos un mundo, un modelo, le podemos evaluar una frase en ese modelo, le podemos evaluar. Por ejemplo, aquí en la imagen está lo que es el Wumpus Wall, nada más la pura esquina inferior izquierda, que sería esto que está aquí. Serían los modelos que hay de esa zona del Wumpus World. Y se están representando lo que son los pozos. O sea, podría haber 8 modelos o 8 posiciones de pozos. Por ejemplo, si lo vemos como lógica booleana, pues sería del 0 al 7. O sea, aquí no hay ningún pozo. En esta del medio no hay ningún pozo. Está el 0, 0, 0. Y luego será el 0, 0, 1 que está aquí arriba. Y luego el 2 sería este de aquí. Este sería el 2. El 1, el 2, el 3, pues serían en todas estas casillas, ¿no? Entonces si lo vemos así, serían diferentes mundos. Es el mismo mapa, la misma cueva que vimos, que era una matriz con diferentes casillas, ¿no? Entonces la vemos de diferentes mundos, serían 8 mundos aquí, que es la misma sección, pero vista con diferentes modelos o mundos. Y en cada uno de estos podemos evaluar la verdad de alguna sentencia, como la que vimos ahorita, que era Brisa 1-1, si solo si hay un pozo en 2-1 o en 1-2, y ya lo evaluamos. Si tenemos alguno de estos modelos, evaluamos como verdadero o falso. Un ejemplo aquí de la semántica en modelos también es si tenemos que P significa que el niño puede escribir, podemos tener dos mundos. Si lo pasamos a mundos reales, tenemos la frase de P, el niño puede escribir, y tenemos el mundo de la guardería y el mundo de cuarto año de primaria. Aquí está, este es un mundo, este es otro, y la frase es P. Entonces P la evaluamos en el niño escribe. Primero este que está aquí es el niño escribe, aquí está otra frase. La P también puede significar varias cosas, ¿no? Entonces le damos primero el niño escribe, la sentencia o el significado del niño escribe, entonces lo evaluamos en el mundo de la guardería y en el cuarto año de primaria. Entonces podemos evaluar como el niño escribe en la guardería como falso, ¿no? Entonces los niños no escriben en la guardería, en ese mundo no escriben, pero en cuarto año de primaria sí escriben, entonces lo ponemos como verdadero. Y evaluamos esa misma frase de P, el niño escribe en dos mundos diferentes y en uno vale verdadero y en otro falso. De igual forma evaluamos ahora que P sea el niño habla, le damos otro significado a P y le evaluamos en el mismo mundo de guardería y de cuarto año de primaria. Entonces le podemos poner que el niño habla en la guardería, pues supongamos que el 80%, que más del 90% habla, entonces le ponemos aquí como verdadero. Y en cuarto año de primaria, pues la mayoría, bueno, el 99% de las personas habla en cuarto año de primaria. Y lo evaluamos como verdadero en los dos mundos, ¿no? Entonces, a lo mejor hay otro mundo en el que el niño habla, no es, por ejemplo, no sé, a los 3 meses de edad. Si pongo ese mundo como un mundo, el tercer mundo, entonces ahí lo ponemos como falso. La misma sentencia le evaluamos como falsa. Entonces, sería un ejemplo de cómo evaluamos una sentencia, que le damos un significado, a ese significado le evaluamos en alguno de los modelos o mundos y le damos un valor de verdadero o falso. Estas serían las reglas para evaluar la verdad con respecto a un modelo M o cualquier tipo de modelo.
Aquí vamos a evaluar la verdad de una sentencia, ¿no? Entonces, si tenemos la sentencia S1 negada, va a ser verdadera si solo si S1 es falso. O sea, si yo digo que S1 es falso y la niego, entonces va a ser verdadero. El siguiente es S1 y S2 va a ser verdadero. O sea, esa frase S1 y S2 va a ser verdadero si solo si S1 es verdadero y S2 es verdadero. Ya habíamos hablado de esto. O sea, tienen que ser las dos verdaderas. La siguiente es S1 o S2 es verdadera esa sentencia si y solo si S1 es verdadero o S2 es verdadero. Alguno de los dos sea verdadero, esa sentencia va a ser verdadera. En la sentencia S1 implica S2, va a ser verdadera esa sentencia si solo si S1 es falso o S2 es verdadero. Además va a ser falsa esta sentencia si solo si S1 es verdadero y S2 es falso. En esa condición va a ser falsa nada más. Cualquier otra condición va a ser verdadera. S1 implica S2. Y la última, S1 si solo si S2, o sea, la frase, esa frase o S1 bicondicional S2 va a ser verdadera si solo si S1 implica S2 es verdadero y S2 implica S1. O sea, si S1 implica S2 y S2 implica S1, o sea, de izquierda a derecha y derecha a izquierda son verdaderas, entonces va a ser verdadera esa frase. Dijimos que esa va hacia los dos lados, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda debe ser iguales. Y la implicación, ¿no? Esa es nada más es hacia un lado. Y esa sería la forma de evaluar la verdad en una sentencia. Aquí hay un ejemplo del Wumpus. ¿Cómo se evalúa la verdad aquí? Tenemos la sentencia. Me dice que P21, dijimos que P es un pozo, entonces me dice que no hay pozo en 2.1. O sea, aquí en la casilla 2.1 me dice aquí que no hay pozo. Y que hay pozo en 2.2 o en 1.3. Vamos a evaluar esta sentencia de forma visual. Me dice aquí no hay pozo en 2.1. Bueno, voy aquí al mapa y bueno, no hay pozo en 2.1. Le doy la evaluación de verdadero porque no hay pozo en 2.1. Nos vamos sentencia por sentencia. Luego pozo en 2.2. Aquí pues no hay pozo en 2.2. Entonces le pongo como falso porque aquí la sentencia me dice que pozo en 2.2. Dice que hay un pozo en 2.2, pues le doy falso. Y la siguiente sentencia es P13, sería pozo en 1.3 aquí, si hay pozo. Entonces le doy la sentencia como verdadera. Entonces ya evalué cada una de las sentencias. Y ahora con los cognitivas, que es O, I, que tiene aquí. Esta es una I y esta es una O. Entonces ya los evalúo. Entonces me voy dentro de los paréntesis primero. Entonces falso, verdadero, me va a dar verdadera esta sentencia. Esta parte de aquí del paréntesis me va a dar verdadero. Y acá tengo un verdadero. Entonces verdadero y verdadero. Tengo dos verdaderos y otro verdadero. Dijimos que si los dos son verdaderos en una sentencia conjunción o en una I, una sentencia que hay una I, entonces tengo verdadero y verdadero, entonces va a ser verdadero. Entonces toda la sentencia esta que está aquí es verdadero, o sea, verdadero y falso o verdadero va a ser verdadero. Toda la sentencia es verdadera y así evaluamos lo que es en un ejemplo, bueno, aquí en este ejemplo, el valor de verdad de esta sentencia. ¿Y cómo tenemos el significado de la sentencia? Primero se interpreta cada proposición atómica en el mismo mundo, o sea, cada una de las proposiciones individuales, así como lo hicimos ahorita. ¿Qué significa en ese modelo? Como ejemplo ahorita que vimos que P en 1.1, P en 2.1 y así, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cómo lo interpretamos en el mismo mundo? O sea, era el mismo mundo y lo interpretamos ahí. Después se le va a asignar a cada una de esas proposiciones. Le vamos a dar un valor de verdadero o falso a cada una de las interpretaciones, a cada una de las sentencias le vamos a dar un valor de verdadero o falso. Y después, como le hice ahorita, calculamos el valor de la verdad ya de la sentencia compleja, o sea, ya con sus cognitivas. O sea, primero se interpreta qué significa cada símbolo, después se le asigna valores de verdadero o falso, como en el ejemplo anterior, y después calculo toda la sentencia, si es verdadera o falsa. Esa es la forma de encontrar el significado de la sentencia. En resumen, vimos lo que es la lógica proposicional, su sintaxis, qué símbolos y operadores cognitivos vamos a utilizar, cómo evaluamos las sentencias, el significado de esas sentencias o la semántica, y cómo se evalúa el valor de verdad en una sentencia, cómo le vamos a dar el valor de verdadero o falso a cada una de las sentencias, y cómo se obtiene el significado de esas sentencias. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por tu atención.